Hola chicos, bienvenidos a la semana 4, continuando con el proceso que veníamos con la profe Rocío en matemáticas. Entonces nuestro siguiente tema, finalizado mínimo con un múltiplo de la semana pasada, que trabajaron con problemas también, vamos a ver esta semana razones y proporciones. Pero vamos a iniciar con razones, ¿ok? Entonces recuerden que soy la profe Constanza, estoy aquí para apoyarlos, para despejar sus dudas, para que logremos finalizar este año de la mejor manera. Entonces no duden en preguntarme cuando lo necesiten y cuando me formulen sus dudas, por favor escriban su nombre y curso siempre para poder guiarlos e ir agregándolos. Entonces, para iniciar, les diseñé esta guía que les voy a compartir ahorita en clase y que vamos a desarrollar en estas 2 primeras horas. ¿Listo? La idea es que veamos este video explicativo y de esta forma vamos despejando dudas a lo largo de la clase. ¿Qué vamos a aprender? Cómo leer, cómo expresar y entender de qué forma se utiliza una razón en la cotidianidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? En su cuaderno vamos a anotar como título razones. ¿Listo? Con Z. Y vamos a anotar el concepto que encontramos en este cuadrito azul. Entonces, una razón es la expresión numérica de comparación entre las medidas de dos magnitudes. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos permite la razón? Comparar. ¿Y cómo se escribe X sobre Y? Como una fracción, pero no se lee como una fracción. Se lee X es a Y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Usualmente, por ejemplo, para hablar en términos de ingredientes al cocinar. Entonces, un ejemplo es Miguel quiere preparar una cobertura de chocolate para decorar una torta. ¿Cómo puede expresarse matemáticamente la relación entre las cantidades mencionadas en esta receta? Entonces, para hacer esa cobertura de chocolate, ¿qué ingredientes necesita? 70 gramos de azúcar, 60 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de agua y 3 cucharadas de cocoa. Entonces, para comparar las cantidades presentadas en esta receta, se pueden utilizar razones matemáticas. ¿Cómo las utilizamos? Por ejemplo, la razón entre la cantidad de azúcar y la de mantequilla es 70 es a 60. Recuerden cómo se lee, no como fracción, sino 70 es a 60, como una comparación. Entonces, estamos comparando el azúcar y la mantequilla. Entonces, 70 es 70 gramos de azúcar, gramos de mantequilla, si quisiéramos leerlo así o expresarlo solo en números. Otro ejemplo entre esas mismas cantidades es la razón entre la cantidad de agua y la de cocoa, que se lee es de 2 a 3. Entonces, 2 cucharadas de agua es a 3 cucharadas de cocoa. ¿Listo? Entonces, cuando lo leemos ya tiene más coherencia en el contexto en el que se utiliza. ¿Listo? Entonces, recuerden, no se lee como una fracción, se lee es A. ¿Ok? Numerador es A, denominador. Entonces, no vamos a pasar la guía completa porque se van a demorar. Entonces, lo principal es el título, razones, el concepto de razón, que es este, y como ejemplo podemos colocar solo los ingredientes y anotar cualquiera de estos dos. Aquí hay 2 ejemplos, pueden anotar uno para recordarlo. Este cuadrito azul sí es importante y lo vamos a anotar. En una razón son las partes de la razón. Entonces, en una razón se identifican 2 términos: el antecedente, que corresponde al primer término de la razón, o sea, al numerador, al número de arriba, y el consecuente, que es el segundo elemento de la razón, que es el denominador. ¿Cuál es la razón? El cociente o la división de estos 2 números. Entonces, 8 dividido 4 es igual a 2. Entonces, recordemos. Arriba antecedente, abajo consecuente y el resultado de la división o del cociente de estos números es la razón. Ahora bien, podemos hallar fracciones equivalentes o razones equivalentes de 2 formas: amplificando o simplificando. Entonces, amplificar es aumentar. Entonces, para eso utilizamos la multiplicación. Entonces, ¿cómo amplificamos? Por ejemplo, tenemos 2 tercios.
que se lee es 2 es a 3, ¿cierto? ¿Cómo amplificamos? Multiplicando por el mismo número, tanto el numerador como el denominador. Debe ser el mismo número. Entonces, por ejemplo, acá, esta fracción de 2 es a 3 es amplificada por 2, tanto arriba como abajo. Entonces, 2 por 2, 4, y 3 por 2, 6. De esa forma, puedo decir que 2 tercios es lo mismo que 4, perdón, que 2 es a 3 es lo mismo que 4 es a 6. O sea, equivalen lo mismo, solo que hicimos el proceso de amplificación. Si quisiera seguir obteniendo otra fracción equivalente, puedo seguir amplificando por otro número diferente. Por ejemplo, la misma fracción, no la fracción resultante, sino la misma. La misma razón, 2 es a 3, la voy a amplificar por 3, tanto arriba como abajo. Entonces 2 por 3, 6 y 3 por 3, 9, ¿no? Multiplicación de fracciones de forma directa, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces puedo decir que una fracción equivalente a 2 es a 3 es igual que 6 es a 9. ¿Listo? Y también puedo seguir amplificando y hallar otra fracción equivalente. O sea, la razón que me dan es 2 es a 3, ¿cierto? Y me piden que haya fracciones equivalentes amplificando, por ejemplo. Entonces, ¿qué debo hacer? Acuérdense, amplificar, aumentar, entonces voy a multiplicar. Debo multiplicar por el mismo número arriba o abajo. Y el número lo puedo elegir. Entonces acá se amplificó a 2, se amplificó a 3 y se amplificó a 4. Y al amplificarse se obtuvo 3 razones iguales. 4 es a 6, 6 es a 9, 8 es a 12. Y todas equivalen exactamente lo mismo. Pero ¿a quién se amplificó? A la primera razón. Recuerden, 2 es a 3. ¿Ok? 2 es a 3 y 2 es a 3. También lo podemos hacer con el proceso de simplificación. Simplificar, minimizar, hacer más pequeño, dividir. Con esta operación, simplificar se hace dividiendo. Entonces ustedes lo saben hacer muy bien. Entonces podríamos decir que tomamos 6 novenos y simplificarlo. Entonces, ¿cómo podemos simplificar 6 novenos? Podemos sacar tercera, ¿cierto? No mitad, porque a 9 no se puede dividir en 2 de forma exacta, ¿cierto? Entonces lo vamos a dividir por 3. Entonces 6 dividido 3, 2 y 9 dividido 3, 3. Entonces me quedarían 2 tercios como fracción equivalente de esta razón, ¿cierto? De 6 es a 9. Entonces tienen dos opciones para poder hallar fracciones equivalentes: amplificar o simplificar, no lo olviden. Ahora vamos a practicar. En nuestro cuaderno vamos a colocar la práctica siguiente. Son 4 puntos de este taller, 3 ejercicios, un problema que vamos a desarrollar en estas 2 horas de clase. ¿Ok? Y ustedes me envían finalizado su trabajo. Entonces el primer punto es, vamos a identificar el antecedente y el consecuente de cada razón. Entonces dijimos que el antecedente y el consecuente, que son las partes de la razón, ¿cierto? Entonces voy a hacer el primer ejercicio para guiarlos. ¿Listo? Entonces tenemos que vamos a hallar el antecedente y el consecuente de 1 es a 3. Recuerden que se escribe un tercio, pero se lee 1 es a 3. Entonces, ¿cuál es el antecedente? El numerador. Entonces lo que voy a escribir, yo lo estoy utilizando con el dedo, ustedes tienen una letra más bonita en su cuaderno, ¿cierto? Y consecuente sería el denominador. Eso es lo que debemos hacer en el primer punto. Escribimos la razón 1 es a 3 e identificamos las partes. Antecedente el numerador, consecuente el denominador. O antecedente el primer número, y consecuente el segundo número, ¿cierto? Recuerden que pueden devolverse esta parte
y revisar. Ese es el primer punto. Ahora bien, vamos a hacer el segundo punto. Entonces, en el segundo punto vamos a interpretar el enunciado mediante una razón matemática, es decir, hay un enunciado escrito que ustedes deben convertir en una fracción, en una razón. Entonces dice, en el ejercicio A, 3 estudiantes por cada profesor. Entonces, 3 estudiantes por cada profesor, ¿cierto? 3 estudiantes por cada profesor. Por un profesor hay 3 estudiantes. 3 estudiantes por cada profesor. Entonces, el primer enunciado de 3 estudiantes hace parte del antecedente, el número de arriba, y la siguiente parte del enunciado por cada profesor hace parte del consecuente, o sea, de la parte de abajo. Como habla de por cada profesor, no por cada 2 profesores, por ejemplo, entonces estamos hablando de uno solo. Y así van a ser con cada uno de los siguientes enunciados. Entonces yo les voy ayudando con uno para explicar. El tercer punto es encontrar 4 razones equivalentes a cada una de las razones dadas. Entonces recuerden que explicamos que para hallar razones equivalentes utilizamos 2 procesos, o amplificación o simplificación. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, por ejemplo, voy a ayudarles con el ejercicio A, que sería la razón 3 es a 5. Entonces, ¿puedo utilizar la simplificación? No. Ahí tenemos que mirar que 3/5 es una fracción irreductible, es decir, no se puede simplificar. Por esa razón voy a utilizar la otra opción para hallar fracciones equivalentes, que es el proceso de amplificar, es decir, voy a multiplicar. Entonces puedo multiplicar por 2, tanto arriba como abajo. Entonces 3 por 2, 6 y 5 por 2, 10. Pero me dicen que debo hallar 4 fracciones equivalentes en el ejercicio, ¿cierto? En el ejercicio me dicen que debo hallar 4 fracciones equivalentes. Entonces he hallado la primera. Nuevamente tomo la razón 3 a 5 y elijo otro número para amplificar. Por ejemplo 3. 3 por 3, 9 y 5 por 3, 15. De esa forma he hallado la segunda razón equivalente. Nuevamente tomo la misma razón con la que estoy trabajando, ¿cierto? 3 es a 5. Y la voy a amplificar por 4. 3 por 4, 12 y 5 por 4, 20. Y de esta forma he hallado la tercera razón equivalente. Ahora, para hallar la cuarta y última, tomamos nuevamente la razón 3 es a 5 y la amplificamos esta vez por 5. 3 por 5, 15 y 5 por 5, 25. Y he hallado de esta forma, ustedes lo van a hacer más organizado en su cuaderno, las 4 fracciones equivalentes a través del proceso de amplificación. Entonces, en conclusión, ¿cómo deben poner el resultado de su ejercicio? Entonces, en la parte de abajo van a colocar 3 es a 5, que fue la razón que nos dieron, es igual a 6 décimas, a 6 es a 10, como es igual 9 es a 15, como es igual a 12 es a 20 y es igual a 15 es a 25. Y hemos hallado ya las 4 razones equivalentes a través del proceso de amplificación. Así vamos a hacer con la siguiente razón: 7 es a 4, 4 es a 3 y 1 es a 6. Por ejemplo, en la siguiente 7 es a 4, ¿se puede a través del proceso de simplificación? Tienen que revisar eso y mirarlo. Es irreductible, ¿no? Ahora bien, el cuarto y último punto es un problema. Entonces, Sandra utilizó 8 pocillos de agua y 4 de arroz para preparar el almuerzo. Cuando cocinamos utilizamos razones matemáticas.
¿Cuántos pocillos de agua se deben emplear por cada